Hola, mucho gusto de estar nuevamente invitado por Cuidados Críticos Ecuador. Hoy voy a comentarles la experiencia nuestra en el Hospital Ginecobstétrico y Pediátrico Universitario de Guayaquil acerca de las pacientes embarazadas o puérperas con COVID-19. Bien, en primer lugar les quería comentar el flujo que diseñamos con las autoridades del hospital y con los colegas ginecostetras y pediatras, con el fin de atender a estas pacientes. En primer lugar, si la paciente llega al servicio de emergencia, lo primero que había que hacer era obviamente saber si era un niño, porque si no es un niño, entonces obviamente, eh, y se trataba de una mujer embarazada o puérpera, el siguiente paso era averiguar si la paciente tenía algún síntoma respiratorio, puesto que si no lo tenía, ella iba a ser derivada hacia el triaje ginecostétrico habitual. Y si es un pediátrico, pues va al triaje pediátrico. Pero si ella tiene síntomas, entonces inmediatamente se toman las medidas de bioseguridad con la paciente, que es básicamente consistente en colocarle una máscara de tipo quirúrgica, con el fin de que la expiración de ella no pueda salir y contaminar a las demás personas y al ambiente. Entonces, una vez que está hecho esto, se la dirige hacia un área que se llama triaje respiratorio. En el área de triaje respiratorio, el médico que esté, el tratante o el jefe de guardia, cualquiera que esté, va a buscar si cumple criterios para hospitalización. Es decir, si la paciente que tiene síntomas respiratorios cumple por lo menos con uno de los criterios del CURP 65 o del CRB 65. Si cumple con algún criterio de hospitalización, entonces se toman nuevamente las medidas de bioseguridad y esta paciente es ingresada hacia el área de observación u hospitalización de la zona de aislamiento respiratorio. Mas, sin embargo, si ella viniera con síntomas respiratorios, ¿verdad? Pero además con criterios quirúrgicos obstétricos de urgencia, es conducida igualmente hacia esta área de aislamiento que además tiene su centro quirúrgico. Y si además viniera muy grave y cumple criterios de gravedad, también podría ser tratada de forma inmediata en una unidad de cuidados intensivos adaptada en el centro de aislamiento. Este es nuestro centro de aislamiento provisional que le conseguimos implementar en la planta baja del hospital, en una de las alas de la emergencia. Como ustedes pueden ver, consta de varias camas, aproximadamente 5 a 6, que en algún momento hubo que aumentar a 8 o 9 camas. Todas contaban con monitoreo básico, ¿verdad? Así como con su personal de enfermería correspondiente. Y esta es la líder de la zona de aislamiento, la licenciada Cielo Vélez, quien se encargó de hacer toda la recolección de datos de las pacientes de esta zona. Sin la ayuda desinteresada de este gran profesional, no hubiéramos podido tener esta maravillosa estadística. Bien, siguiendo con el flujo de atención, una vez que tenemos que el paciente cumplía los criterios de internación, nos preguntábamos si había algún criterio de severidad, ¿verdad? Es decir, si cumplía alguna de las dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores de la ATS, ¿verdad? Porque si los cumple, esta paciente iba a ser reanimada de inmediato en la misma zona de aislamiento
en los cubículos que habíamos diseñado con atención de cuidados intensivos. Y de ser necesario, una vez asegurada la vía aérea y conectada a filtros y a respirador, se la trasladaba a la unidad de cuidados intensivos materna, donde tenemos cubículos de aislamiento que no son de aislamiento respiratorio, pero sí de aislamiento de contacto. En este caso, por ejemplo, les muestro un cubículo, una zona donde estamos haciendo plasmaféresis, además estamos haciendo hemofiltración veno-venosa continua y ventilación mecánica invasiva en una paciente con COVID-19 y severa insuficiencia respiratoria a más de HELP. Bien, ya con respecto a las características de las mujeres embarazadas con infección por COVID, nuestra experiencia durante 7 semanas de seguimiento, desde el 16 de marzo hasta el 4 de mayo, es decir, desde la semana epidemiológica 12 hasta la semana epidemiológica 18, pudimos observar un total de 48 mujeres que fueron ingresadas estando embarazadas, presentando sospecha o confirmación de COVID-19 en esa área que les comentaba de aislamiento respiratorio. En realidad el total son 61 mujeres, pero 48 vinieron embarazadas. Las restantes vinieron puérperas, ¿verdad? De este grupo, a 38 se les pudo confirmar la infección por SARS-CoV-2 por medio de RT-PCR. Como ustedes pueden observar, es en la semana 14, que corresponde a la primera semana del mes de abril, y la última semana del mes de marzo, así como la segunda semana del mes de abril, es en donde más casos hubieron, llegando a un pico para la semana 14. Lastimosamente, hubieron 3 muertes maternas que las podemos relacionar a la infección por COVID-19. En este gráfico quiero que noten la proporción de los ingresos en azul no COVID versus los COVID. Como podemos ver, esta es la semana 12 y ya les mencionaba que es en la semana 14 y en la semana 15 donde aumenta grandemente la proporción de casos COVID versus los no COVID, con un total del 3.54% de pacientes con sospecha o confirmación de COVID versus el global general del hospital, que para esa época era de 2.100 ingresos hospitalarios. Bien, también les quiero comentar que la edad promedio era de 29 años. Las embarazadas, como les contaba, constituían 47, las puérperas 14. De las embarazadas, la edad gestacional promedio con las que vinieron fueron las 29 semanas de gestación, y las puérperas vinieron aproximadamente con un promedio de 4 días de haber comenzado los síntomas posterior al parto. Y uno de los embarazos fue gemelar. Entonces, aquí ustedes tienen la distribución. Fíjense que hubo una gran cantidad de mujeres embarazadas versus puérperas. Bien, en cuanto a los síntomas, igual que en las series chinas, bastante similar, tenemos que la fiebre, la tos, constituyen más del 70% de los síntomas de presentación. A diferencia de las series chinas que ya presenté en alguna otra charla, el dolor de garganta estuvo ausente completamente en nuestra serie, y en cambio las mialgias y el malestar general estaban presentes en el 62% de las mujeres, a diferencia de las series chinas donde no alcanzaba ni el 20%. Lo mismo la disnea. La disnea en las pacientes que se presentaron a nuestro hospital constituyó casi que el 60% de los casos. Casi que el 60% de los casos. En las series chinas, en cambio, eso es el 20%.
y de diarreas un 4.6%. Como ya les comentaba, del global total, es decir, entre embarazadas y puérperas, el 71% de las pacientes, mientras que solo el 49% de las embarazadas fueron pacientes que realmente tuvieron sintomatología eh, que se puede catalogar como neumonía leve, y por esa razón fueron dadas de alta a su domicilio con seguimiento epidemiológico al cabo de 2.63 días en promedio. Hubo un grupo de pacientes que sí se tuvo que hospitalizar por un promedio de días de aproximadamente 5 a 7 y más de 3 días, por supuesto, con cambios radiológicos significativos y algunos tomográficos con requerimiento de oxígeno y que constituyeron el 15%. A estas las vamos a llamar como portadoras de neumonía moderada. Todas sobrevivieron, al igual que el grupo de las que se enviaron a casa. Hasta ahora no hemos tenido ningún reporte de que alguna haya fallecido en otro lado. Sin embargo, hubo un 12.7% con una N de 9 del total, de las 60 y pico, que tuvieron neumonía grave que requirió internación en UCI. Como ya les comentaba, 3 de estas mujeres murieron. 3 de las mujeres más graves que estuvieron ventiladas durante más de 15 días fueron ya dadas de alta a su casa. De estas pacientes que murieron, realmente una pensamos que directamente se relacionó a COVID, fue una puérpera añosa, hipertensa, que tuvo una amenaza de parto pretérmino que terminó en un óbito fetal y que llegó con franca insuficiencia respiratoria y que muere por hipoxemia. Las otras dos realmente vinieron con síntomas respiratorios, pero las dos eran sepsis puerperales y quizá no hubieran sido COVID. Y lastimosamente no pudimos hacerle la PCR porque había falta de reactivos en esa época en todo el Ecuador. De las 6 pacientes que entraron a ventilación mecánica, ellas tuvieron un promedio de 15 días. El modo más utilizado fue el asistido controlado por volumen. El nivel de PIT promedio durante los primeros 5 días fue 12 centímetros de agua. Hubo un gran requerimiento de vasopresores en dosis media-baja, especialmente norepinefrina, y un 20% de requerimiento de pacientes con inotropos, es decir, con dobutamina. ¿Por qué? Porque presentaron insuficiencia cardíaca con miocardiopatía por estrés o miocardiopatía relacionada a la sepsis. Las complicaciones de estas pacientes en ventilación mecánica fueron el 50% de las pacientes han tenido un destete muy dificultoso, miocardiopatía con insuficiencia ventricular en el 20% y una de las pacientes, una de las 6, presentó un neumotórax que fue rápidamente corregido con un equipo de drenaje de neumotórax. Bien. En cuanto a las complicaciones obstétricas observadas en el grupo de las pacientes, vemos como la más común fue la amenaza de parto prematuro, muy similar a las series internacionales, las series chinas y las del anterior coronavirus del 2002, la ruptura prematura de membranas, la preeclampsia, eclampsia y el HELP se mantienen en la misma proporción que tal vez en la aprobación general, ¿verdad? Con un 5% de prevalencia de preeclampsia, eclampsia y un 2% o menos de prevalencia de HELP. Y el óbito fetal anduvo por el 3.2%, relacionado también pues a la amenaza de parto prematuro y a la ruptura prematura de membranas. En cuanto a cómo terminó el embarazo de estas pacientes, un 35% de las mujeres embarazadas terminaron en cesárea. ¿Y por qué? En primer lugar, porque había prematurez y había amenaza de parto prematuro. O sea, un
34.2 semanas de gestación fue la edad gestacional promedio de las cesariadas, y la tercera parte de ellas, básicamente la indicación de cesárea fue el parto prematuro. Mientras que la otra tercera parte de estas mujeres fueron sometidas a operación cesárea por un tema de insuficiencia respiratoria grave, en la cual el estado de gravidez podía dificultar las maniobras terapéuticas sobre la vía respiratoria, especialmente la posición prono. Sin embargo, tuvimos algunos casos que mantuvimos el embarazo. De hecho, todavía hay una de ellas que acabó de salir del respirador hace 3 días y que todo este tiempo estaba embarazada, de 27 semanas. Por otra parte, el 16% de los embarazos terminaron en parto vaginal con una edad gestacional promedio de 37.6 semanas, es decir, la mayoría de las que parieron por vía vaginal realmente lo hicieron porque ya estaban a término y con insuficiencia respiratoria. Y una de ellas parió un bebé prematuro que murió después, puesto que se trata de la paciente que también falleció por insuficiencia respiratoria. Era una puérpera añosa, hipertensa, de más de 40 y pico de años. Entonces aquí podemos ver la distribución. Si bien la literatura lo que avala es hacer partos vaginales sobre todo, en nuestro hospital ha prevalecido el tema de hacer cesárea, básicamente por la gravedad con la que concurrían las pacientes. Ya les dije que más del 60% de ellas venían con disnea y requerimiento de oxigenoterapia. Bien, ¿qué pasó con los niños? Con los neonatos. Bueno, nacieron 26 de este grupo de parturientas. De esas fue un par de gemelos, que están bastante bien. El peso promedio al nacer de ellos era bajo, con 2.636 gramos y una talla de 46 centímetros. El Apgar al minuto en promedio fue de 6 y a los 3 minutos de 8, y el 20% de esos neonatos tuvieron requerimientos de oxigenoterapia, puesto que salieron con signos de insuficiencia respiratoria. Esto es lo que les quería comentar de nuestra experiencia en nuestro hospital. Pues aquí, por ejemplo, está nuestra primera paciente grave con eclampsia y COVID, y ella está aquí ya despidiéndose al momento en que se iba a casa. Esta es nuestra unidad de cuidados intensivos. Esta es nuestra segunda paciente, una muchacha muy joven también, que fue ya dada de alta a su domicilio. Y esta es nuestra unidad. Esta es otra paciente que les mostraba que estamos haciendo hemofiltración venovenosa continua, que ha sido necesaria en 2 pacientes por fallo renal relacionado a la patología obstétrica y empeorando obviamente el COVID. Ella aún permanece en nuestra unidad, ya lleva 3 días fuera del respirador. Esta es una parte del equipo de cuidados intensivos, del cual pues, me siento muy, muy orgulloso por su dedicación, su pasión. De hecho, solamente 5 personas de un equipo de 40 se han enfermado, y no se han enfermado de COVID por trabajar en el hospital, sino por sus contactos familiares. Y este es su servidor con una enferma muy particular, pues se trataba de una de nuestras enfermeras, que también tuvo una neumonía moderada casi al borde de la intubación endotraqueal, pero ya fue dada de alta a su domicilio hace 2 días. Muchas gracias.